Hola Miriam, Almadelia, Claudia, Carmen, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Buenas tardes, maestro. Buenas maestro. tardes. ¿Cómo ¿Y está? usted? Ciego, ciego porque los lentes estos que tengo nada más me sirven para ver de lejos, pero de cerca más o menos alcanzo a ver las letras. Pero ahí estamos, gracias a Dios, miren, con la gracia de Dios, listos para empezar un nuevo horario. Ah, Ojalá y ya luego podamos hacerle el horario más temprano. Vamos a irnos recorriendo para que también a ustedes se les acomode. De todos modos, yo a la hora de lo que he estado haciendo el sábado y el domingo es hacer mi hora de la misericordia. Y, o sea, para que ustedes también tengan comodidad, las que van por sus hijos, las que hacen la comida, a lo mejor a las 12 de acá de Guadalajara, a la 1, lo hagamos para que sea más temprano para ustedes. Ya ustedes váyanle pensando un horario que se les acomode, que digan, ahorita estoy libre y que puedan participar todos y todas. Pidámosle a Dios que nos ilumine a todos y lo que vamos a ver hoy es la tradición eloísta. La tradición eloísta es porque al Señor nuestro Dios le dicen el Elohim. El Elohim nació en el reino del norte. Para empezar, antes de empezar, así como introducción, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues miren, para empezar esto, algo muy importante para cada una es acordándonos que el reino de Dios empezó a el reino del pueblo de Israel empezó con el primer rey, que fue el rey Saúl, año 1050, 1070 antes de Cristo. Y luego empezó después del rey Saúl fue el rey David, luego fue el rey Salomón. Mientras estuvieron estos tres reyes, el pueblo estuvo unido. El pueblo estuvo unido y pues todos tenían un mismo fin, una misma meta, que era que fueran el pueblo de Dios. Ya después, por las cosas, circunstancias de la vida, muchas personas fueron teniendo otras corrientes de pensamiento y pues se separan. En el año 750, más o menos, antes de Cristo, 800, porque duraron 150 años. Al 720, sumándole 870, más o menos fue cuando fue la división del reino. Reino del norte, reino del sur. Y es lo que vamos a ver hoy, la división del reino del norte y del reino del sur. Pero todo esto es aplicable a nuestras vidas. El ser humano, nunca estamos a gusto. Cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, nunca nos hacía nada. Con Dios, ustedes vean los santos, el santo de hoy, San Maximiliano María Kolbe, que él da la vida para que un padre de familia no muriera. San Maximiliano María Kolbe, él era polaco, pero estuvo en Alemania, en los hornos esos donde los echaban a los judíos, y él estuvo ahí, y se escapa un preso y dice, agarran a unos y uno de ellos decía, pero es que yo tengo mis hijos, los tengo que proteger.
Y el padre Maximiliano dice, yo muero por él. Y mueren de hambre, los matan de hambre, duraron alrededor de 15 días para morir, sin comer nada, sin beber nada. Y lo que hacía San Maximiliano era a celebrarle la Eucaristía y darles el cuerpo de Cristo. ¿Cómo le haría? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que se cuenta en los análisis de la historia. Cuando el Papa Juan Pablo II lo beatifica, el papá, el señor que dio la vida a Maximiliano, él estuvo de testigo ahí. Y él dijo, sí, él dio la vida por mí. Y gracias a él, después de, no sé, 40 años que había pasado eso, estaba ahí presente en la beatificación, canonización de San Maximiliano Kolbe. Cuando el hombre y la mujer encuentran a Dios, pues está, gracias a Dios, echándole ganas. Y hoy vamos a la historia de esta formación del Pentateuco, como les decía, y primero vamos a ir a datos técnicos. Los datos técnicos son estos que les voy a mostrar ahí en la pantalla. La corriente teológica o tradición eloísta. Sitio de composición, como les decía, el norte, el lugar de las tribus que formaron un reino independiente, el llamado Reino de Israel, a partir del 931 a.C. Estas tribus no estuvieron conformes con el modo de gobernar de la dinastía de David, fueron muy críticos con ella. El tiempo de composición en torno al 750, un poco antes de la caída del Reino del Norte. El Reino del Norte cae en el 722 a.C. Causa por la que nace este documento. El pueblo, gobernantes y gobernados, perdió el rumbo. De hecho, la corte de Samaria llegó a ser en cierto momento la corte del dios Baal. A este pueblo que caminaba hacia su propia destrucción, era necesario recordarle su historia y contársela según sus propias tradiciones del norte, no según las tradiciones del sur. Por eso hacen este documento. Su contenido principal se centra en la alianza del Sinaí y en su mediador Moisés. Con esta doble idea, el reino del norte trata de legitimizar su independencia de Judá y explicar su propio ser. No es la alianza de Yahvé con la casa de David, sino la original alianza del Sinaí, en la que el pueblo se hace herencia de Dios. No es el rey el verdadero mediador de Dios, sino el profeta, el primero de los cuales es Moisés. Frente a esta mentalidad de alianza, la transgresión de la misma queda convertida en el pecado original del pueblo. El papel que Dios juega frente a este hombre pecador por infidelidad es el de Dios soberano, trasladado a una dinastía misteriosa, señor de la alianza y reivindicador de fidelidad por parte del ser humano. Una característica de este documento es su preferencia por el nombre del Elohim para designar a Dios. Pues ahí está la teología de la tradición eloísta, y nosotros vamos acordándonos que esta tradición eloísta está en 2 libros, así claramente, en el libro del Génesis, a partir del capítulo 5, 4, 6, tenemos algo de tradición eloísta. Tenemos también tradición eloísta en el libro del Éxodo, un poco en la tradición eloísta. Perdón, en el libro de los Números, la tradición eloísta. ¿Cuándo surgen todas estas tradiciones? Estas fuentes fueron a través del año 950. Ya vimos nosotros las características de la tradición ya vista que se dio en el reino de Judá o en el reino del sur en el año 950, y la tradición eloísta que nace en el 850 y es escrita en el reino de Israel en el año 750. La tradición deuteronómica en el año 621, escrita en Jerusalén durante el periodo de la reforma religiosa,
y la tradición sacerdotal del año 550, escrita en Babilonia durante el exilio de Babilonia. Para ustedes, señoras, sus manuales que ya lo tienen, ahorita voy a mostrarles su manual para que vean en qué página vamos. Aquí va el manual. Aquí está. Ustedes y yo estamos en la página número 4, Cisma y Reino y Formación de la Tradición Eloísta. ¿Sale? Ahí van en su manual. Todo lo demás son las notas técnicas que yo les voy agregando en la clase. Que al final, si Dios quiere, les voy a pasar mi PowerPoint para que ustedes algún día que den esta clase o compartan estas tradiciones en sus parroquias, en sus comunidades, pues ahí lo van a tener. Ahorita vamos en la página 4, fíjense, de nuestro manual, y en mi PowerPoint yo voy a la diapositiva número 60. Y con todo gusto se los voy a compartir para que tengan toda esta información para que ustedes tengan una claridad más grande, que es lo que les vamos dando aparte del manual. Vamos a ir a nuestras citas bíblicas de hoy y déjenme ver a quién le toca primero. A Margarita, Primera de Reyes 12 del 1 al 5. ¿Nos puedes ayudar, Margarita, por favor? Sí. Buenas tardes a todas, Rosario, tardes. Claudia, Margarita, Cristi, Ale, Imelda, Marisol, Almadelia, Carmen, Miriam, Lupito, yo, Irma, Claudia, Lupita, Ávila, Rebeca y Marisol, ya la saludé. Ahí estamos, Irma y Claudia. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Entonces vamos a escuchar, acuérdense, aquí lo que hace el autor sagrado, la Biblia, no nos narra toda la historia, nos narra cosas concretas, el por qué fue la separación, el por qué el pueblo, estas 10 tribus del reino del norte se separan del reino del sur. Adelante, Margarita, por favor. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar, en el año 7º de Jehú. Reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zibia y era de Berseba. Joás agradó con su conducta al Señor durante toda su vida, pues el sacerdote Joyadá lo había instruido. Pero no desaparecieron los santuarios de los altosanos en los que el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero que entra en el templo del Señor, el dinero del impuesto personal, el del rescate de las personas y el entregado voluntariamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Margarita, ese es segundo libro de los Reyes. Te puedes regresar al primero de los Reyes, capítulo 12, del 1 al 4. Está bien, pero para que vean lo que nos va narrando el libro de los Reyes. Lo que hizo cada reino, ¿sale? Primera de Reyes 12 del 1 al 4, Margarita, por favor. Sí, perdón. No hay cuidado, adelante, Margarita. Roboam fue a Siquem, donde se había reunido todo Israel para proclamarlo rey. Informaron de ello a Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y regresó de Egipto. Enviaron a llamar a Jeroboam y acudió con toda la asamblea de Israel y dijeron a Roboam: tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. Alivia tú ahora la dura servidumbre a que nos sometió tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Le respondió: retírense y regresen a verme dentro de 3 días. El pueblo se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. No. Acuérdense, un recuento de los reyes de Israel. El primer rey, el rey Saúl.
¿Dónde podemos encontrar datos del rey Saúl en la Biblia? Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, ahí tenemos la historia del rey Saúl. Luego viene enseguida el rey David, que fue el segundo rey del pueblo de Israel, donde tenemos datos en la Biblia de él, en muchas partes de la Biblia. Libro de las Crónicas 1 y 2, primer libro de Samuel, ahí tenemos su llamamiento en el capítulo 16, y de ahí para adelante empiezan a alternar Saúl y David, Saúl y David, Saúl y David. O sea, Saúl como rey y David como su ayudante. Luego ya en el segundo libro de los Reyes, al final, vemos que el rey David sube al trono, y en el primer libro de los Reyes también tenemos un poquito del rey David, cómo deja en herencia a Salomón, y ahí está, hasta ahí vamos. Luego viene el rey Salomón. ¿Dónde tenemos al rey Salomón? También en el primer libro de los Reyes, los primeros capítulos, hasta el capítulo 11, tenemos al rey Salomón, a las cosas, su sabiduría, cómo empezó a hacerle a las esposas que no eran judías sus templos para que fueran a adorar a su Dios, y el pueblo se empezó a desviar de tener solamente un Dios, porque decían, pues si la reina va, pues yo también voy. ¿A dónde va Lola? ¿A dónde va la bola? Y se empiezan a desviar de tener solamente un Dios verdadero. Y aquí llegamos al capítulo 12, vemos cómo el rey Salomón hereda al rey Roboam como cuarto rey de Israel. Primero Saúl, segundo rey David, tercero rey Salomón, cuarto rey Roboam. Pero este rey ya no es como los primeros reyes que Dios los ponía. Aquí el que lo puso fue el rey David, el rey Salomón, se lo dejó de herencia a su hijo. Vamos a ir ahora a la siguiente lectura para continuar con la historia con Rebeca, a Primera de Reyes 12 del 6 al 11. Rebeca, por favor. ¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas tardes. Del libro Primero de los Reyes, capítulo 12, versículo del 6 al 11. El rey Roboam se aconsejó con los ancianos que habían servido de su padre Salomón en vida de éste. ¿Cómo me aconsejáis que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron. Si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y les sirves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo de los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me han hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron, esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho. Tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo. Eso debes contestar. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os impuso un yugo pesado. Yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigo. Yo os azotaré con escorpiones. Palabra del Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rebeca. Ustedes vean, Roboam va y pide consejo a los sabios, a los sabios de su papá, pero no le agradó ese consejo, porque les dijo, trátalos bien y entonces ellos van a estar a tu servicio. Y va con los inexperimentados, que son los jóvenes, y ellos cuando está joven, uno como ser humano, uno piensa que se va a comer el mundo a mordidas, y pues a veces tomamos malas decisiones. Yo sé que ustedes no, ustedes apenas son jóvenes que van empezando su vida
y que van empezando su vida a través del estudio y de la vivencia de la palabra de Dios. Pero muchas veces así pasa, cuando vivimos lejos de Dios, tomamos malas decisiones, nada más, nada más desde donde nosotros podemos y creemos. Y por esa mala decisión, estas 10 tribus prefieren separarse. ¿Cuál es la historia de Salomón con estas 10 tribus? Salomón le gustaba vivir en la opulencia. ¿Dónde está esto, Memo? Primer libro de los Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y nos va a narrar todo esto, pero yo se los voy a resumir. Y él le cobraba muchos impuestos a esas 10 tribus. Y les decía, ustedes tienen que mantener un mes cada quien mi corte y tienen que dar esto y tienen que dar aquello. Y por eso ellos, cuando muere el rey Salomón, van, acuérdense, eran 10 tribus que cada quien tenía sus representantes, van y hablan con Roboán. Mira, ya encontraron dónde está la esfera. Roboán El padre dijo. les pasa todo esto, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a continuar con primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 12 al 20. Miriam, por favor, ¿nos puedes continuar la historia? Sí, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al tercer día, Jeroboam, con todo Israel, vino donde el rey, conforme a lo que les había dicho. Pero el rey respondió al pueblo con dureza. En vez de seguir el consejo de los ancianos, les habló según lo que los jóvenes le habían aconsejado. El rey no escuchó a la gente de Israel. Así lo había dispuesto Yahvé, comprobándose la palabra de Yahvé que el profeta Ahías había dicho a Jeroboam. La gente de Israel comprendió que el rey no quería hacerles caso y le respondieron en los mismos términos. ¿Qué tenemos que ver con David y con sus hijos? No es de nuestra familia. Arréglate con los suyos, hijo de David. Los de Israel, vámonos. Así pues, los israelitas volvieron a sus tiendas. Solamente los israelitas del sur, los del país de Judá, reconocieron a Roboam por su rey. Entonces el rey envió a Adoniram, mayordomo de los trabajadores reclutados por el rey, pero los hombres de Israel le tiraron piedras hasta que murió. El propio Roboam tuvo que subirse a su carro para ir a refugiarse a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la familia de David y su rebeldía sigue hoy todavía. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había regresado, lo mandaron llamar a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera el partido de la familia de David, a excepción de la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a tú, Miriam. Ahí viene el conflicto, el cisma. Y este pueblo de estas 10 tribus, acuérdense, el pueblo de Israel eran 12 tribus menos una. La tribu de Leví no tenía territorio. La tribu de Leví eran los sacerdotes, los levitas, los que ofrecían los sacrificios en las sinagogas, en donde ponían las tiendas a Dios. Los que no podían ir, ahí iban y era como una capilla de un templo, para decirlo en nuestro hoy. Ya ven que a veces hay parroquias que tienen 2 capillas o 3 capillas cuando son muy grandes. Pues así era en el pueblo de Israel. Era donde las personas no podían ir y había sacerdotes que ofrecían a Dios sus sacrificios y ellos los llevaban al templo de Jerusalén. Pero ya ven que empiezan las peleas, los conflictos. Cuando hay un conflicto, dice mi papá que una buena pelea es donde
uno no participa en ella. Y aquí el rey Roboam dice, pues ahora sí que con permiso, nos vemos, chao. Pero acuérdense que el pueblo de Israel tenía 40 años cargando esos impuestos. Ellos se sentían que estaban abusando de ellos. Y cuando un pueblo se siente sometido así, tarde que temprano despierta, tarde que temprano dice, basta ya. Lo malo que cuando el pueblo dice basta ya, se vienen las guerras, porque no lo hacemos bajo el régimen de los 10 mandamientos, no matar, no hacer daño al otro. Vamos ahora a continuar con la señora Imelda, 12:20 al 25. Señora Imelda, por favor, buenas tardes a todas. Buenas tardes. ¿Del 20 al 25? Sí, por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a buscar para una asamblea y lo hicieron rey de todo Israel. Únicamente la tribu de Judá siguió fiel a la casa de David. Después que regresó a Jerusalén, Roboam convocó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, unos 180,000 hombres preparados para el combate, con el fin de pelear con la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero en ese momento llegó una palabra de Dios a Semaia, el hombre de Dios. Esto dirás a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo. No vayan a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel, que cada uno vuelva a su casa, porque yo he sido el que dispuso todo esto, todo eso. Escucharon la palabra de Yahvé y así como se les dijo, se volvieron a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Eso es el 25? Sí, al 25. Ay, perdón. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín. Allí vivió un tiempo, luego la dejó por Penuel, a la que también fortificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Imelda. Viene algo diferente, ¿verdad? Son hermanos, son familia. No hay que pelearnos. Pero de todos modos, la chispa ya estaba ahí prendida. Ahí quedaba el fuego. No, vamos a ver que hay momento en que el reino del norte apoya cuando van a atacar el reino del sur y viceversa. ¿Por qué? Pues porque tienen resentimientos. Algo muy importante en la vida del ser humano es no tener resentimientos. Acuérdense, los sentimientos son nuestros sentimientos. Se pasan. Por ejemplo, un sentimiento no nos debe de durar todo el día. Así dice San Pablo en una de sus cartas. Y Santiago, que cuando nos enojemos, no nos enojemos todo el día. Que se nos pase, que dejemos que se nos pase, porque luego el sentimiento se va convirtiendo en resentimiento. Y si nosotros no sacamos ese sentimiento y se hace resentimiento, pues vamos a dañar muy feo a los demás. Pidámosle a Dios que no tengamos nunca resentimientos con nadie ni con nada. Y algo muy importante es que vemos que aquí oímos una voz prudente de uno de los profetas de ese tiempo. Vamos a ir ahora con Ale Dorantes para ver el cisma religioso ya. Del 12:26 al 33, Ale Dorantes, ¿nos ayudas, por favor? Sí, profesor. Abre, Señor, mi boca, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La división religiosa. Jeroboam pensó, el reino podría muy bien volver a casa de David. Si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé, el corazón del pueblo se volverá de nuevo hacia Roboam, rey de Judá, su señor, y me matarán. Después de haber
de haber pedido consejos al rey Jeroboam, mandó hacer 2 terneros de oro y dijo al pueblo: no suban más a Jerusalén, ya basta, Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Colocó uno de los terneros en Betel y el otro en Dan. De ahí partió el pecado de Israel. El pueblo escoltó a uno de los terneros hasta Betel y fueron en procesión delante del otro hasta Dan. Jeroboam construyó santuarios o altos lugares e instaló allí a sacerdotes sacados de entre el pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que existía en Judá, y sacrificó en el altar. Lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificio a los terneros que había hecho, y fue en Betel donde estableció los sacerdotes para los altos lugares que había construido. Subió pues al altar el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había elegido y que había convertido en fiesta para los hijos de Israel. Subió al altar y quemó en él incienso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Ale. Miren, Ale y todas, ahí les estoy mostrando en la pantalla lo que ustedes tienen en su manual. Ese mapita que dice Reino del Norte, la capital es Samaria, Reino del Sur, la capital es Jerusalén, y ahí tenemos los santuarios que había. El original, el que Yahvé quiso que se pusiera, el de Jerusalén. Y acuérdense que el que lo hizo, el que lo construyó fue el rey Salomón, pero veíamos que el rey David ya había puesto todo para construirse el lugar, todo. Y cuando se separan, ahí que tiene la separación, una línea punteada, se separa las 10 tribus, y este rey Jeroboam ve que toda la gente, el pueblo judío tiene que ir 3 veces a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Dios. Uno por el perdón de sus pecados, otra visita era para tener buenas cosechas, buenas lluvias, y otra visita era cuando ya recogían las cosechas, iban y le ofrecían a Dios a las primicias de lo que habían recolectado, las primicias de los primeros terneros. Y pues el pueblo tenía ese ritmo de vida. Y Jeroboam veía que pues se le estaban yendo los impuestos, todo el dinero que daba acá en Jerusalén. Y Jeroboam, ¿cómo le va a hacer? ¿Se acuerdan lo que hizo Aarón cuando Moisés sube 40 días y no baja, y el pueblo desesperado? Y le dice a Aarón que les haga un Dios porque ya Moisés ya se fue. Y Aarón le dice en el libro del Éxodo: está bien, denme su oro, unas figuras, y hace esos 2 becerros de oro. Y es los que pone Jeroboam, uno en Samaria, otro hasta la parte más al norte, que ahorita se me fue el nombre, creo que era Cades. Y ahí está, ¿sale? Y entonces, estas ofrendas que hacían en Samaria y acá más al norte no eran agradables a Dios. ¿Por qué? Porque no eran como Dios le había mandado. Y hubo un momento en que aquí en Samaria y en el otro santuario ofrecían sacrificios, pero a Baal. Baal y Astarte eran los dioses cananeos que rifaban en esta región. Y pues ellos dijeron, pues este Dios Elohim, este Dios Yahvé, era el Dios del desierto. Aquí ya no hay desierto, así que este Dios ya no tiene, ya no nos va a ayudar. Y por eso este reino del norte le ofrece sacrificios a Baal. Esto lo vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, 17 y 18, cuando Elías y Eliseo combaten toda esta herejía. Pero ahí vamos, ¿sale? Ahí vamos en su página 4 de su manual. Nada más para que vayan viendo las citas bíblicas que les estoy dando.
Luego viene Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Le tocó a Ángela, pero Ángela no se ha conectado. ¿Alguna de ustedes quiere hacerlo? Segunda de Reyes 17 del 1 al 4, por favor. Yo, Tengo yo. Bien. Adelante, Rebeca, por favor. Ahorita en otra usted, Lupita. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 4. Reinado de Oseas en Israel, 7:32 a 7:24. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samarai, sobre Israel. Reinó 9 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel que le precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas le traicionaba y había despachado mensajeros a So, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria, como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Igual le va a pasar al pueblo, al reino del sur. En lugar de confiar en Dios, buscan ayuda en otros reinos, en el reino de Egipcio, en el imperio egipcio, y pues se da cuenta el rey de Asiria, y pues lo quita y se lo lleva preso, y entonces viene la gran deportación. Todas estas 10 tribus que les mostré el territorio, de Samaria hasta Nazaret, hasta Galilea, todo se los llevan presos a todos. Se los llevan presos de esclavos, se los llevan desnudos. Así dice en el profeta Jeremías. Dice, con las nalgas al aire, para que les dé vergüenza, porque no adoraron al Señor su Dios, y a Él solo deben de servir. Y por eso es la insistencia de tú y yo todos los días en la mañana, acordarnos en nuestra clase de los 10 mandamientos, recordándonos todos los días en las mañanas, haciendo nuestra oración inicial y repetirlos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar en el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no desear las cosas ajenas y no codiciar la mujer del prójimo. Ahí están más o menos los 10 mandamientos de memoria. Y pues es lo que le pasa al pueblo israelita. Se les quitan todo. ¿Por qué? Porque no siguieron esas reglas. Cuando tú y yo a todas las mañanas, por ejemplo, fíjense, todas las mañanas a los que tenemos costumbre de ir a misa de 8 o de 7 de la mañana o de 6 de la mañana, según sea el caso de cada quien, se nos hace una rutina. Todos los días en la mañana, aunque por más malo que amanezca, hoy fue un día que pasé mala noche, gracias a Dios, y 7:45 desperté, dije, ¿qué horas son? 7:45, pues vámonos rápido, como Capulina, poquita agua en la cara y vámonos y órale, corre a la Eucaristía. Pero porque ya tenemos ese ritmo. Y por eso es igual los mandamientos, si todos los días los vas haciendo, los vas leyendo en la mañana, en la tarde, en la noche, vas a ver el ritmo que vas a aprender a amar a Dios sobre todas las cosas y vas a evitar el mal y hacer el bien. Vamos a ir ahora con Carmen Ceja a Segunda de Reyes 17, 5 al 6. Por favor, Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 5 al 6. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El rey de Asur invadió todo el país,
llegó a Samaria y la sitió 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Los instaló en Jalá, a orillas del Jarbor, el río de Gozán, y además en las ciudades de Media. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acordarnos que el pueblo de Israel siempre estuvo sometido por 5 imperios. El primer imperio que sometió al pueblo israelita fueron los egipcios. Duraron 400 años de esclavos ahí en Egipto. Después de que muere José y que muere el gobernante de Egipto, que se me olvidó, no, ellos no se llaman emperador, faraón. El faraón, duran ellos 400 años ahí, estacionados ahí de esclavos. Luego viene este pueblo, los asirios, que dominan más o menos 150 años esa zona de Medio Oriente. La media luna que veíamos nosotros en la clase del mundo de la Biblia. Luego después vendrá, después de que el imperio asirio baja, el imperio egipcio siempre se mantuvo, pero hubo momentos en que ellos dominaban, otros momentos en que, como en este momento, el imperio asirio dominaba, y luego viene el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor, y también someten al pueblo de Israel. Luego viene otro pueblo, el pueblo persa, que también domina al pueblo judío, pero es más benévolo. Y luego viene otro imperio más, que es el imperio romano, que empieza a dominar en el año 63 a.C., y domina la región hasta como en el año 400 después de Cristo. Para que vean, cuando vayamos leyendo, a las personas que Dios es su Dios, Yahvé, Jesús es tu Dios, a ningún imperio te va a poder dominar. Por eso dice el Salmo 23, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu cayado me dan seguridad. Igual tú y yo, al ir leyendo la palabra de Dios, debemos de acordarnos siempre ser fieles a Dios, ser fieles a esos 10 mandamientos. Y cuando tú intentas ser fieles en esos 10 mandamientos, el Señor es tu Dios y tú eres su pueblo. Y cualquier grito que echemos a Dios, Él nos va a ayudar y nos va a rescatar de nuestras necesidades, de las cosas que nos van pasando. Déjenme pongo mis lentes, no veo. Entonces así. Vamos a ir ahora con Lupita Pinzón, del 7 al 12, Segunda de Reyes, Lupita Pinzón, porque no está Brenda, no se pudo conectar. Está bien, maestro. Por favor, 7 Lupita. al 12. Causa de la ruina de Israel. Abra, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, donde estaban sometidos a Faraón, y se habían vuelto hacia otros dioses. Siguieron las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado delante de ellos. Los hijos de Israel maquinaron muchas cosas inconvenientes contra Yahvé, su Dios. Construyeron santuarios en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta la ciudad fortificadas. Se pusieron imágenes y bajo todo árbol frondoso. Ahí quemaron incienso en sus santuarios de las lomas, como las naciones que Yahvé había echado delante de ellos. Cometieron maldades provocando a Yahvé. Sirvieron a sus repugnantes ídolos, a pesar de que Yahvé les había dicho:
ustedes no deben hacer tales cosas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. De nada, maestro. Gracias. Gracias a usted. Y acuérdense, ahí el que está narrando, el narrador, el agiógrafo, inspirado por Dios, a veces el ser humano le echamos muchas culpas a Dios, que Dios no tiene la culpa. Por ejemplo, estás enfermo o enferma y te dicen, no comas esto y te lo comes. Y luego ya estás, ay, Dios mío, cómo me duele, ay, Dios mío, te necesito, te necesito. Pero pues Dios no te mandó el castigo, tú solo te lo buscaste. Fueron malas elecciones. Y las malas elecciones en nuestra vida son porque no vamos viviendo los 10 mandamientos, porque no vamos siendo personas disciplinadas. Jesús nuestro Señor era una persona disciplinada, ¿sale? Él, por eso, cuando nosotros acabamos de ver el Evangelio de San Marcos, veíamos lo que Jesús hacía en un día común de su vida. La mañana se levantaba temprano, oraba, pero se iba a la sinagoga y ahí hacía el bien. Y luego después ya se iba con sus cuates, con sus amigos, a ver en qué los podía ayudar. Y ya luego, cuando ya Jesús era famoso, le llevan a todos los enfermos. Y Jesús acababa su trabajo de servir a los demás, descansaba un rato y se levantaba muy de mañana, muy tempranito. ¿Qué es muy tempranito? Para el pueblo judío, ellos su día empezaba a las 6 de la mañana. Entonces, muy tempranito para el pueblo judío, para Jesús, para los demás, para los rabinos era las 5, 4 de la mañana. Y se ponían a orar y a orar y a orar. Entonces, acuérdense qué importante es esto de los 10 mandamientos, que dijimos que es el amor de Dios, amar a Dios de todas las cosas. Y el pueblo israelita no lo cumplió y por eso los destierran. Vamos a continuar ahora con Lupita Ávila. Según yo, sigue Lupita Ávila. Creo que sí. Adelante. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 13 al 18. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Yahvé, sin embargo, les había llamado la atención a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes. Renuncien a su mal comportamiento y observen mis mandatos y mis órdenes, según esa ley que ordené a sus padres y que les comuniqué por boca de mis servidores los profetas. Pero no hicieron caso y se mostraron más tercos que sus padres, que no habían creído en Yahvé su Dios. Despreciaron sus mandatos, la alianza que había pactado con sus padres y las ordenanzas que les había dado. Se apegaron a ídolos inútiles y se hicieron tan inútiles como sus ídolos, igual que las naciones que los rodeaban, siendo que Yahvé les había mandado que no las imitaran. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos de metal. Sus 2 terneros, erigieron postes sagrados, se postraron ante todos los poderes del cielo y sirvieron a Baal. Sacrificaron en la hoguera a sus hijos y a sus hijas, practicaron la hechicería y la magia, se prestaron para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, para provocar su cólera. Al final, Yahvé se enojó con Israel y lo echó lejos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Ahí tenemos el recuento. Muchas cosas pasan en la vida por eso. Voy a pedirle a Almadelia que tenga preparado el libro del Deuteronomio 5 del 1 al 22, Almadelia. En lo que esa va a ser la última lectura. ¿Sale, Almadelia? Por favor, vete buscando
Deuteronomio 5 del 1 al 22. Y vamos a ver los rasgos del yavista, ¿sale? Los rasgos, a ver, acuérdense que los rasgos del yavista ya los vimos, nada más se los voy a poner aquí como un recordatorio, que es un narrador maravilloso, el yavista, que sus relatos son muy vivos, que a Dios lo representa con figura de hombre, que se llama antropomorfismos, que es un Dios muy humano, que se pasea como un amigo con Adán, que se deja cuestionar por Abraham. Otro de los rasgos del yavista es que es un Dios diverso, que este Dios es dueño, manda y prohíbe, y este Dios, el pecado para el yavista es querer suplantar a Dios, y que el querer suplantar a Dios, el tomar decisiones por nuestra propia boca, por nuestro propio pensamiento, nos traen el diluvio, o como a Caín la maldición, o la torre de Babel. Esos son los rasgos del yavista que vimos. Y también veíamos que es un Dios del yavista siempre dispuesto a perdonar, a través de Abraham, a través de Moisés, para renovar otra vez su bendición para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver los rasgos del eloísta. Rebeca, ¿nos ayudas, por favor? Y cómo no. Algunos rasgos del eloísta. Su arte, Dios es distinto del hombre. Evita habitualmente los antropomorfismos. 3. Este Dios es inaccesible. Se revela por medio de sueños. 4. Cuando Él habla personalmente, lo hace a través de teofanía o apariciones esplendorosas. No es posible hacer una imagen de la divinidad. Y ahorita ustedes veían lo que nos narraba a Lupita al final, y lo que nos leyó también Carmen, a esta Lupita Pinzón. Veíamos que su pecado fue que se hicieron imágenes. Y hagan de cuenta, como muchas personas a veces que traen su Virgen de Guadalupe y le dan besos, pero no viven los 10 mandamientos. Pues, ¿qué crees? Pues no sirve de nada. Estos son los rasgos del eloísta. Y ustedes vean, les recuerdo al rey Salomón, ¿cómo es que Dios le habla? Le habla a través de un sueño. Entonces, ¿qué tradición es? Tradición eloísta. ¿Sale? A Abraham también hay un momento que le habla a través de un sueño. ¿Cuándo le habla a través de un sueño? Cuando le dice: Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te daré una tierra que emana la leche y la miel. Tradición eloísta, nada más, para que vayamos detectando qué tradiciones son y cómo lo podemos interpretar. Pues lo podemos interpretar así, que Dios nuestro Señor quiere lo mejor para el hombre, y que a veces nos habla cara a cara, y a veces, así como le hablaba a Moisés cara a cara, nos sigue hablando hoy a nosotros cara a cara a través del Señor Jesús. Adelante, Rebeca, los últimos. Algunos rasgos de los eloístas. 5. Se interesa mucho por cuestiones de moral, y su sentido del pecado va en aumento. 6. En el relato de la ley dado por Moisés, se preocupa más por el cómo cumplirla que por cómo celebrar el culto. Se preocupa por resaltar más cómo debe ser el trato para con Dios y con el prójimo. 7. El culto verdadero consiste en obedecer a Dios y respetar la alianza, rechazando todo pacto con falsos dioses. 8. Los verdaderos hombres de Dios no son el rey o los sacerdotes, sino los profetas: Abraham, Moisés, el más grande, después Elías y Eliseo. La reflexión eloísta hunde sus raíces en la corriente profética y la reflexión de los sabios. Muchas gracias, Rebeca. Ustedes ahí lo tienen en la página 4, todo esto que vimos hoy. Vamos a ir con
con Almadelia al Deuteronomio 5, del 1 al 22. Almadelia, por favor. Sí. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Deuteronomio 5. Otra formulación del Decálogo. Moisés convocó a todo Israel y le dijo: escucha a Israel las normas y los mandamientos que te enseño en este día. Ustedes los aprenderán y cuidarán de ponerlos en práctica. Nuestra es la alianza que nos dio Yahvé, nuestro Dios, en el Horeb, pues su alianza no la tiene pactada con nuestros padres, sino más bien con nosotros, que hoy estamos aquí todos vivos. Yahvé nos habló cara a cara en el monte, desde en medio del fuego. Entonces yo estaba entre Yahvé y ustedes, y los tuve informados, pues aquel fuego los mantenía a distancia y ustedes no subieron al monte. Estas fueron sus palabras. Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No harás mal uso del nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aprovecha de su nombre. Cuida de santificar el día sábado, como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo es el del descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro, u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán así como tú. Pues no lo olvides, que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé tu Dios te sacó, actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso Yahvé tu Dios te manda a guardar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé Dios tuyo te lo tiene mandado, y tus días se prolongarán por mucho tiempo y te irá bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su servidor, ni su sirvienta, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna suya. Estas son las palabras que Yahvé a toda la asamblea que estaba en el monte desde en medio del fuego y la espesa nube. Dichas palabras resonaron con estruendo y no se les añadió nada, y luego Yahvé las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó. Palabra de Dios. Y Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Muchas gracias. Almadelia, ¿con qué te quedas hoy de la tradición eloísta? Acuérdense, son cosas técnicas, pero nos sirven para interpretar mejor la Sagrada Escritura. Y la base de todas estas tradiciones son los mandamientos. ¿Con qué te quedas, Almadelia? Pues con los mandamientos y con que Dios nos habla también a través que hablaba a través de sueños y nos sigue hablando a través de su palabra. Muchas gracias, Almadelia. Margarita, ¿con qué te quedas, Margarita? Vamos cerrando nuestra clase de hoy. Si tienen preguntas, pues adelante, ¿sale? El Espíritu Santo nos ha de iluminar. Margarita. Yo me quedo con ser fiel a Dios y a sus mandamientos y saber escuchar a Dios. Gracias, Margarita. Lupita Pinzón, ¿con qué se queda esta tarde?
Pues, yo me quedo con el amar a Dios, servirlo y con los mandamientos, pues estar al pendiente de cumplirlos, tratar de llevarlos como Dios quiere y en el prójimo, ver en el prójimo a Jesús mismo y al Padre Celestial, ¿verdad? Gracias, Lupita. Reflejarnos en Él. Gracias, Lupita. Rebeca, ¿con qué te quedas, Rebeca, por favor? Me quedo con que nuestro Dios es un Dios celoso, que nada más quiere que a Él y siempre Él. Primero Él, enseguida Él y después Él. Sí. Sí, que tenemos siempre que tener presente eso y no desviarnos ni dejarnos distraer por cualquier otra cosa. Debemos también de respetar los mandamientos, ¿sí? Y ya con eso ya cumplimos una gran parte, siempre y cuando la llevemos al 100%. Gracias, Rebeca. Ale Dorantes, ¿con qué te quedas esta tarde en este nuevo horario? ¿Qué te pareció? Pues un poco complicado, porque sí son varias tradiciones y hay que comprenderlas bien para poder entender lo que estamos leyendo. Pero sí, me quedo con no traicionar a mi Señor, porque pues todo tiene una consecuencia y esperemos que así sea. Gracias, Ale Dorantes. Y acuérdate, Ale, por ejemplo, todas estas cosas técnicas y tu manual te van a ayudar para cuando tengas alguna duda de estos 5 primeros libros, cómo interpretar lo que dice ahí. Si se fijaron lo que nos leyó ahorita esta Alma Delia, parecía tradición ya vista, pero empieza con Moisés. Moisés les dijo. O sea que está revueltita tradición yavista y tradición eloísta. Y si se fijan, en los últimos mandamientos que se dan, le dice, ten cuidado con tus sirvientes, con los demás, porque tú también fuiste forastero en Egipto. O sea, trata bien a tu prójimo. Y veíamos que una de las cosas de la tradición eloísta era esa, era tener caridad para el prójimo, como nos decía Lupita Pinzón. Gracias, Ale. Sí, de nada. A Marisol, ¿con qué te quedas, Marisol? Buenas tardes. Sí, pues con como dicen mis hermanitas, lo confuso de todas las tradiciones que hay, pues tratar de seguir los mandamientos como Dios quiere. Gracias, gracias, Marisol. Y algo muy importante, acuérdense, ya cuando veamos las 4 tradiciones, les voy a mostrar una gráfica que tienen ustedes ahí para identificar más fácil cada tradición, pero primero irnos grabando las características de la tradición. ¿Qué podemos hacer ustedes y yo? Pues ustedes y yo a repasar esas tradiciones, a las características de cada tradición, que ya vimos la yavista, la eloísta, estarles dando una lectura para que cuando ustedes vayan leyendo ya Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, inmediatamente digan, capisco, la pesqué, ya sé de qué tradiciones. Gracias, Marisol. Rosario, ¿con qué te queda, Rosario? Señora Imelda, ¿con qué se queda? Pues yo me quedo, maestro, con los mandamientos. Claro, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, de respetar a Dios y tener a un solo Dios, porque a veces tenemos muchos dioses, ¿verdad? Cambiamos a Dios por ídolos también nosotros, de diferentes formas de trabajo, de cosas materiales, a veces ir a cosas que no son de Dios, son ídolos del Buda, todo eso, y todo eso, pues yo quiero siempre ser fiel a Dios, estoy tratando, ¿verdad? Y de no cambiar a Dios por otras cosas, eso le pido a Dios. Me quedo con eso y también esa palabra que usted dijo, hasta la anoté acá, dice, no dejar el sentimiento, porque con el tiempo el sentimiento se hace resentimiento. Eso se me quedó muy grabado también. Gracias, señora Imelda.
Ah, Cristi, ¿con qué te quedas, Cristi? Yo me quedo con obedecer a Dios en los mandamientos, en los 10 mandamientos, en que tengo que hacer lo que Él me dice en cada de uno y ponerlo en práctica. Y sobre todo, pues, en lo que me habla el elodismo y ponerme más en práctica con lo que Dios me dice y Dios me da. Muchas gracias, Cristi. A Lupita Ávila le está fallando la recepción. Que ella nos mande ahí por el chat con lo que se queda, igual que Rosario. Rosario me manda a decir que no puede contestar, pero se queda con los mandamientos. A Carmen Ceja, ¿con qué te quedas, Carmen Ceja? Hola, pues yo con lo que me quedo, al igual como todas que hemos dicho los mandamientos, como dijo Rebeca, que como escuchamos ahorita en las lecturas, que ellos tenían ídolos o hacían cosas como con hechicería o cosas así. Entonces él lo que nos está diciendo es que lo obedezcamos y que hagamos lo que él nos manda para que tengamos una vida como buena, bien con él. Y pues con eso me quedo. Muchas gracias, Carmen. Lupito Ulloa, ¿con qué te quedas, hija, amor de mi vida? Con no hacerse ídolos ni debajo de las aguas ni encima de la tierra, solo con Dios. Muchas gracias, güerita. Irma, ¿con qué te quedas, Irma? Buenas tardes, yo me quedo con los mandamientos y con el primero, practicarlo todos los días, porque si amo a Dios sobre todas las cosas, voy a evitar lo malo. Gracias. Gracias. Esta Lupita Ávila dice, yo me quedo con cumplir los mandamientos por amor. Nuestro Dios nos ha hablado y nos sigue hablando, que lo escuchemos y obedezcamos para ser agradables a Dios. Gracias a Lupita Ávila. Claudia, ¿con qué te quedas, Claudia? Me falta Miriam y Lourdes, ya nada más. Pues me quedo con siempre en estas partes de leerlos, ponerlos en práctica y que no se me olvide que primero Dios, primero es Dios, ¿verdad? Sobre las cosas y no cambiarlo, que siempre sigo fiel a Él por amor y voluntad. Muchas gracias, Claudia. Miriam, ¿con qué te quedas, Miriam? Pues yo también me quedo con los mandamientos. Antes tenía la rutina de temprano estarlos leyendo adelante de mis hijos para que también se les vayan quedando, y la dejé, y primero Dios esto hoy me recordó que tengo que seguirlos pues leyendo y o sea, que estén en mi mente y en mi corazón también para poderlos cumplir. Con eso me quedo. Muchas gracias, Miriam. Precisamente tú me has dado un punto muy importante y medular de nuestra clase del Pentateuco. Lo que pasa es que acuérdense que somos bombardeados, todos los días somos bombardeados por el mundo, el demonio, la carne, las personas que tienen sus negocios, nos van invitando y si nosotros no tenemos presentes los 10 mandamientos diarios, todos los días recordándolos, pues vamos a poder desviarnos un poquito del camino de Dios, o mucho, ya según como estemos formados. Gracias, Miriam. Y Lourdes, ¿con qué te quedas, Lourdes, para terminar contigo? Yo me quedo también con los mandamientos, de tratar de cumplirlos porque a veces me cuesta, y de tener presente a Dios siempre, de ponerlo sobre todo, primero en todo, porque a veces uno mismo hace ídolos. Con eso me quedo. Muchas gracias, Lourdes. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho. Nos vemos mañana a las 2:30. Primeramente Dios,
y poco a poquito voy a tratar de que sea más temprano la clase para que todas puedan estar a gusto, pues sobre todo las que van por sus niños a la escuela y todo eso, pues para que tengamos el tiempo más a gusto para escuchar la clase y poder participar. Dios las bendiga. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, maestro. Está muy bien el horario. Que Dios los mañana. bendiga a todos y cada uno. Gracias. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias. mañana. Hasta Gracias. mañana, si Dios quiere, Marisol. Hasta mañana, cada una de ustedes. Gracias. Buena tarde, Cristi. Hasta mañana, gracias. Gracias, Ale. Gracias, Lourdes. Gracias, Claudia. Gracias, Lupita Pinzón. Hasta mañana.